Venga, pues vamos a ver. Bueno, entonces en este tema vamos a ver, digamos, como un sistema de memoria diferente. Porque estamos acostumbrados, si te fijas, a enfocar la memoria como algo que tiene que ver con el recuerdo del pasado, ¿no? Y este es el tema en el que enfocamos la memoria, pero hacia los eventos que tienen que ver con el futuro. Bueno, pues vamos a ver los tipos de memoria prospectiva que hay, cómo se puede evaluar, cuáles son los modelos teóricos de comprensión, dónde se ha estudiado más la memoria prospectiva, ¿no? Pues en el laboratorio, en el trabajo y luego en la vida cotidiana y luego algunas notas sobre neurociencia, sobre la base biológica. Así que como te decía, normalmente hemos visto la memoria enfocada hacia el pasado, ¿no? Pero en el caso de la memoria prospectiva vamos a hablar de planificar acciones, de retenerlas en la mente, ¿no? Le tengo que dar la toma a esta hora. Dalsi, se llama Dalsi. Ya vas a ver cómo vas a comprar más de una vez. A Piretal y Dalsi, las dos. ¿A qué hora le tengo que dar el Dalsi? ¿No? Era cada 8 horas, no se te olvide, ¿no? Entonces, eso requiere de una memoria que tienes que tener presente, ¿no? En esta ocasión basada en el tiempo, ¿no? Y mantener esa intención en la mente de algo que tienes que hacer en el futuro. Ha llegado la fecha en la que hay que llevar al hijo a la revisión del mes, de los 2 meses, de las 2 semanas, ¿no? Bueno, y esta es una capacidad que tiene relevantes consecuencias en la vida cotidiana, ¿no? Te vas de casa con el fuego y si te ha olvidado apagarlo. Claro, para eso tienes que mantener la intención, tienes que mantener la imagen en tu mente de que tienes la olla en el fuego y de que antes de irte tienes que apagar, ¿no? Y entonces, pues, con un error de estos, pues tenemos un chirgo importante. Claro, este es otro de los factores que influye en el rendimiento de la memoria prospectiva, ¿no? ¿Cuánta de carga de trabajo hay, ¿no? Bueno, y vamos a ver un poco qué factores son los que nos permiten recordar las intenciones del futuro, qué factores afectan a esta recuperación de las intenciones, ¿no? Bueno, y reconociendo que esta memoria prospectiva está muy presente en la vida cotidiana, ¿eh? Las horas de tomar la medicación, las citas que tienes, qué materiales tienes que preparar para ir al trabajo, qué es lo que necesitas para esa sesión, ¿no? Lo que sea. Y también dándonos cuenta de que los fallos en la memoria prospectiva son muy frecuentes, ¿eh? Así que se trata de una habilidad que nos permite recordar que hay que hacer una acción determinada en un momento preciso y además no vamos a recibir ningún aviso o señal de ello, sino que es ese mecanismo de memoria, ¿no? El que va permitiéndote actualizar la intención y saber que cuando aparece un estímulo en el ambiente, entonces has de hacer algo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tengo hoy en la tarde, ¿no? Así que uno tiene que fijar objetivos, tiene que planificar acciones y tiene que prestar atención, ¿no? En un momento complicado que pasé yo hace unos años, se me olvidó ir a la boda de una amiga, ¿sabes? Yo tenía en mi mente, ¿eh? Quería ir. Era un muy buen amigo, pero tenía en mi mente en un momento pues con mucho barullo vital y mental. Y de repente dije, "Cachis, bueno, pues ahí la memoria prospectiva, ¿no?". Pues 25 años después me lo sigue recordando.
Así que fíjate, ¿no? Tenemos aquí la memoria prospectiva y la memoria retrospectiva. La memoria prospectiva es una memoria de acciones que vamos a realizar con posterioridad y la retrospectiva es la memoria de lo ocurrido en el pasado. ¿Mm? Si las comparamos, pues por una parte, con la prospectiva, el sujeto no tiene claves externas que ponen en marcha la conducta, ¿no? Y en la retrospectiva se desencadena normalmente en las pruebas de memoria explícita, por ejemplo, a través de preguntas que sirven como clave externa, ¿no? ¿Dónde has estado esta mañana? ¿No? La prospectiva está centrada en el futuro y la retrospectiva está centrada en el pasado. La prospectiva está centrada más en el cuándo. ¿Cuándo tengo qué? ¿No? Y sin embargo la retrospectiva está más centrada en los contenidos. ¿Qué es lo que has hecho esta mañana? ¿No? Y la prospectiva tiene un menor contenido informativo que la retrospectiva, ¿no? La retrospectiva es recordar información del pasado y la prospectiva pues tiene que ver más con hacer una acción, ¿no? Bueno, y entonces hay básicamente dos tipos principales de memoria prospectiva. Una que es la basada en eventos y otra que es la basada en el tiempo. La basada en el tiempo sería la de darle a tu hijo o a tu hija cuando se agarre los primeros mocos, ¿no? O le duelan los oídos las primeras veces, pues el Dalsi cada 3 horas. ¿Mm? Y la atención que, ay, ya, no se te olvide, ¿no? Estás muy atento a esto, ¿no? Y es una acción que haces basada en el tiempo. Y la otra memoria prospectiva es la basada en eventos, ¿no? Cuando aparezca esta situación, entonces tienes que hacer A, B, C, lo que sea, ¿no? Bueno, habría también otras actividades en las que bueno, está implicada la memoria prospectiva, ¿no? Por ejemplo, pues, lo que tú decías antes, estamos haciendo muchas veces tareas simultáneamente y cuando dejas de hacer una sabes que tienes que seguir haciendo la otra, ¿no? Pues esto es un escenario altamente vulnerable para los errores. Cachis, ¿cómo se me ha podido ocurrir, olvidar, ¿no? O la memoria prospectiva también está implicada en hacer tareas secuenciales, ¿no? Primero tienes que hacer esto y después lo otro. Imagínate lo que sería pues hacer una receta de cocina, ¿no? Primero tienes que hacer una cosa y cuando esté hecha esa cosa, cuando esté la cebolla bien pochada, entonces tienes que echar las otras cosas, ¿no? Pues esto lo tienes que tener en mente, ¿no? O sustituir una acción habitual por una atípica. Tienes que, en vez de ir al trabajo a las 7:30 de la mañana, ese día tienes que ir al médico, ¿no? ¿Y cuántas veces nos descubrimos en cachis, ya iba camino del trabajo, ¿no? O volver a manejar o volver a la tarea que estabas haciendo antes de una interrupción, ¿no? Bueno, pues serían otras variedades de memoria prospectiva. Pero las fundamentales, las más estudiadas son las basadas en eventos y las basadas en el paso del tiempo. Sí, claro, tiene una, una implicación en el mantener la información ahí online, ¿no? Está. Eso es, ¿no? La memoria de trabajo está muy implicada en gran parte de la actividad mental consciente que hacemos. Bueno, todas las variantes de memoria prospectiva requieren una fase de codificación donde se crea la intención de hacer algo, ¿no? Tengo que darle la medicación a mi hijo cada tres veces al día, cada 8 horas, y hay una retención de esa intención, ¿no?
y después 3 veces al día tienes que recuperar esa intención y hacer la acción, tanto en la basada en el tiempo como en la basada en eventos. Bueno, la basada en eventos ha sido mucho más estudiada, ¿eh? Por ejemplo, cuando sea miércoles tienes que llamar a no sé quién, ¿vale? Esto es lo que hacían los experimentadores con sus sujetos experimentales, ¿no? Pedirles que llamaran al experimentador, por ejemplo, varias veces a la semana. Entonces, se han hecho bastantes protocolos de investigación con este paradigma, ¿no? Pues con medidas repetidas, pues manipulando las condiciones y el diseño de los estudios. Y siempre el diseño base era tener a los sujetos haciendo una tarea, pues que podría ser, imagínate, leer un texto y diciéndoles en el momento en que aparezca una palabra determinada, entonces tienes que apretar una palanca o apretar un botón, ¿no? Y también se han diseñado cuestionarios de autoevaluación para la memoria prospectiva, ¿no? Tienes ahí un ejemplo de cuestionario en la página 338, 339, con algunas cuestiones que suelen ser, bueno, típicas de la memoria prospectiva. Repetir la misma historia a la misma persona en diferentes ocasiones, ¿no? Cuando dice, pero si esto ya me lo habías contado antes, ¿no? Y se ha observado que en estos cuestionarios de memoria prospectiva hay como 3 factores principales, como 3 tipos de, de dimensiones que están subyaciendo en estos factores, en estos cuestionarios, ¿no? Que es una dimensión como de memoria general, episódica, otra dimensión de memoria retrospectiva y otra dimensión de memoria prospectiva, ¿no? Porque en realidad no hay una separación tan clara como lo hacemos a la hora de explicar las cosas entre memoria retrospectiva y memoria prospectiva. Bueno, ¿qué modelos teóricos se han manejado para entender la memoria prospectiva? Pues por una parte, un modelo teórico que, digamos, es como poco dependiente o menos dependiente del funcionamiento atencional, ¿no? Y más dependiente de sistemas automáticos asociativos. Es decir, cuando nos formamos una intención, esa intención se asocia con una señal y esa señal se asocia con una acción, ¿no? Cuando aparezca fulanito tengo que pedirle que me diga, que me dé esta información, ¿no? Y esto lo asocias en la mente. Y entonces al aparecer la señal externa, verá una persona, aparece el recuerdo de esa acción, cuál es la acción a realizar. Por ejemplo, tengo que dar un recado, ¿vale? Y es simplemente el repaso de esta asociación mentalmente el que refuerza la asociación entre la señal externa y la acción, ¿vale? De alguna manera, este sistema o este modelo de la memoria prospectiva sería menos dependiente de los sistemas atencionales, por eso se le denomina de la recuperación espontánea. Pero otra visión tiene que ver con los procesos preparatorios atencionales y de memoria. Es decir, es una visión que plantea que realmente los procesos atencionales y de memoria están subyaciendo al funcionamiento de la memoria prospectiva. ¿Por qué? Porque requiere mantener la disposición a la acción y requiere, por lo tanto, de recursos cognitivos atencionales que están preparando y manteniendo la tarea de la memoria prospectiva. Y una tercera visión, la de McDaniel y Einstein, pues ha señalado que depende, que no tiene por qué ser ni una
¿no? Ni la recuperación espontánea ni los procesos extensionales, sino que dependiendo de las características de la tarea o de la tarea primaria o las características del individuo, ¿no? Pues es posible que se utilice más un mecanismo espontáneo o un mecanismo más basado en mecanismos atencionales. Es decir, esta visión multiproceso de la memoria prospectiva plantea que no existe un mecanismo único inflexible para trabajar con la memoria prospectiva, ¿sí? Entonces, fíjate, un poquito después plantean una tabla en la que pues plantean que hay diversas condiciones de la tarea, tienes ahí en la primera columna. Hay algunas condiciones de la tarea relacionadas con la actividad que se está realizando que pueden favorecer o una recuperación espontánea aquí o una recuperación más que requiera de procesos atencionales y de monitorización. ¿Ves la diferencia? Aquí la recuperación espontánea y aquí la monitorización, ¿no? Una mayor carga atencional. Hay condiciones de la tarea relacionadas con la señal de la memoria prospectiva que pueden hacer que se empleen más mecanismos de recuperación espontánea o mecanismos de monitorización. Por ejemplo, imagínate, en situaciones de alta carga cognitiva, ¿tú qué crees que se puede usar más? ¿Recuperación espontánea o monitorización? Cuando hay claro, ¿no? Y dependiendo, por ejemplo, de si la asociación clave-acción es alta o la asociación clave-acción es baja. Una instrucción de asociación clave-acción alta sería, cuando veas el puente en el río, tienes que cruzarlo, ¿no? Casi es lo que sale. Cuando ves el puente en el río, tienes que cruzarlo. Ahí hay una asociación entre la clave, ver el puente, y la acción, que es cruzar el puente. ¿Vale? Pero puede haber una asociación clave-acción baja. Por ejemplo, cuando veas el puente en el río, tienes que subir a un árbol y coger una manzana. ¿No? Esa asociación no es tan evidente. Sin embargo, puede ser una indicación válida para la memoria prospectiva. Esa es más baja. Esto requiere de una mayor carga atencional, ¿no? De un mayor funcionamiento de la atención. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Con intervalos de retención o con más planificación, pues vamos a utilizar más recuperación espontánea, ¿no? Los procesos de monitorización se emplean con una menor planificación. Bueno, los contextos en los que se ha estudiado la memoria prospectiva, un contexto principal es el del laboratorio. Bueno, pues como todos los experimentos que se hacen con la psicología cognitiva, que se han empleado mucho pues en pruebas de laboratorio, ¿no? Por ejemplo, pues evaluando el porcentaje de acciones realizadas cada vez que aparece la clave indicada. Cuando aparezca una letra mayúscula, pues tienes que hacer no sé qué cosa, ¿no? Esta sería basada en eventos, ¿eh? Claro, cuanto más diferentes son las claves, ¿no? Cuanto más salientes son, cuanto más llaman la atención y cuanto más distintivas de la tarea principal, de la tarea primaria, pues esto produce un mejor rendimiento, ¿no? Porque atraen más la atención refleja, ¿no? Y en las pruebas de memoria prospectiva basada en el tiempo se ha observado que los sujetos pues van aumentando el número de comprobaciones temporales cuando se va acercando el momento de responder, ¿no? Dice, bueno, cada 10 minutos tienes que hacer lo que sea, ¿no? Pues al principio, en los 5 primeros minutos, es posible que ninguno revisa el tiempo. Pero después, en el minuto 7, en el minuto 8 y en el minuto 9, pues las personas van revisando.
¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bueno, estos serían, digamos, como hallazgos en experimentos de laboratorio. Otro contexto de estudio es el del trabajo. Y en el tema, pues, dan bastantes ejemplos de la importancia que tiene la memoria prospectiva, por ejemplo, en el trabajo de los pilotos o de los controladores aéreos, ¿no? O de los cirujanos, que si no se acuerdan de que se han dejado un bisturí en el estómago del paciente, pues luego cierran y al paciente le sigue pasando algo, ¿no? Es decir, estas tareas tienen una relevancia crítica. ¿Por qué? Porque están sometidas, por ejemplo, a interrupciones, ¿no? Y estas interrupciones pueden alterar la realización de secuencias conductuales que tienen una relevancia crítica, ¿no? Por ejemplo, las secuencias conductuales que hace todo piloto cuando despega un avión. ¿Cómo hay que poner las alas? ¿Cuál es la pista que tengo que coger? ¿Qué avión tiene que ir antes? ¿No? Pero en esos procesos aparecen interrupciones, porque hay inclemencias temporales, porque hay imprevistos, ¿no? Estas interrupciones pues se han planteado que pueden influir a través de tres maneras, ¿no? Porque cambian de una manera brusca la atención y el piloto entonces olvida cuál era la tarea que estaba llevando anteriormente a la interrupción, ¿no? Y olvida la intención. O porque nuevas demandas de nuevas tareas capten la atención de manera inmediata después de finalizar la interrupción, ¿no? Es decir, después de finalizar una interrupción puede que aparezca otra tarea y entonces se olvida la tarea inicial, ¿no? O otra hipótesis es que cuando estas circunstancias se dan, no hay claves de recuerdo de, oye, esta tarea que has iniciado se te ha quedado incompleta después de la interrupción, ¿no? Y fíjate cómo hacen un experimento en el que con las interrupciones casi un 50% de las tareas, en un caso de cada dos, los sujetos eran capaces de terminar la tarea interrumpida correctamente, pero casi en la mitad de los casos esa tarea no se terminaba. Y el rendimiento mejoraba algo si después de la interrupción había como una pequeña pausa, un pequeño espacio para poder, tomar conciencia de qué es lo que estaba haciendo antes, ¿no? Se eleva de 0,48 a 0,65, ¿no? O también si había un recordatorio antes al inicio de la interrupción, ¿no? Es decir, oye, acuérdate de que esta tarea la tienes que finalizar después, ¿no? Pero ese rendimiento aumentaba espectacularmente si el recordatorio ocurría al finalizar la interrupción. Acuérdate de que se te ha quedado una tarea, ¿no? Claro. Entonces, estos son experimentos que ayudan a mejorar el rendimiento de la tarea prospectiva en condiciones reales, ¿no? Se ha planteado también que además de las interrupciones, se han estudiado la ausencia de claves, ¿no? Que digan que hay que finalizar las tareas habituales. O la captación de hábitos, ¿no? Muchas veces hacemos una acción novedosa y la hacemos de forma errónea. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo hábitos de conducta que están muy arraigados. Tenía que irme al médico, pero me estoy yendo al trabajo como todos los días, ¿no? Porque nuestra conducta la ha captado esas señales que indican que hay que hacer lo que uno hace cotidianamente, ¿no? Y ya hemos aprendido a hacer de una manera automática a través de hábitos, ¿no? Y también los escenarios de multitarea, ¿no? Este es un escenario muy frecuente en el que se facilita el olvido de la intención de hacer una secuencia, ¿no? Cuando estamos trabajando con varias tareas a la vez. Bueno,
Un tercer ámbito de estudio es la vida cotidiana. Y aquí se ha observado que, por ejemplo, con pacientes ancianos que tienen que tomar medicación varias veces al día, por ejemplo, diabéticos, utilizar procesos automáticos, es decir, ensayar una conducta y ensayarla muchas veces, es un mecanismo que mejora la toma de la medicación. A este empleo de los procesos automáticos le han denominado implementación de intenciones, ¿no? Y esta implementación de intenciones, que sería, imagínate cuáles son las cosas que haces cuando te tienes que tomar la medicación, ¿no? Bueno, si tú trabajas con las personas, ¿no?, utilizando esta estrategia, que sería la tercera barra, ¿no? Imagina exactamente qué harás cuando tengas que medirte la glucosa, ¿vale? Pues primero tengo que coger el aparato, tengo que dejarlo aquí, después tengo que, ¿vale? Estos resultados con esta técnica los han comparado, por ejemplo, con ponerles a los sujetos a discutir sobre ventajas e inconvenientes de medir la glucosa, que sería la barra de la deliberación, o simplemente hacerles que recuerden las horas a las que hay que medirse la glucosa, ¿no?, que sería el sistema de repetición. Bueno, pues comparando el sistema de repetición con el de deliberación, con el de implementación, el sistema de implementación con este recuerdo, ¿no?, de imaginar exactamente qué harás cuando tengas que medir la glucosa, es el que mejores resultados da. Incluso esta implementación de intenciones, es decir, basarse en crear hábitos y en utilizar procesos automáticos, no procesos controlados, también se ha usado con eficacia, con mejora en el rendimiento, en pacientes que tienen lesiones en los lóbulos frontales, ¿no?, que suelen ser muy sensibles a también errores de la memoria prospectiva. Bueno, sobre la base biológica de la memoria prospectiva, pues se ha observado que es dependiente de la función en regiones prefrontales y temporales. Prefrontales por aquí, por detrás de los ojos, temporales por bien, digamos, a la par de las orejas, los lóbulos temporales. Se ha observado, por ejemplo, alteraciones, un menor rendimiento en tareas de memoria prospectiva en pacientes que tienen Parkinson o daño cerebral adquirido o esclerosis lateral amiotrófica. Y se ha observado también que el cerebro trabaja diferente cuando estamos haciendo una tarea primaria y cuando estamos haciendo una tarea de formular una intención, de formar una intención. Y esta diferencia se ha observado tanto en la fase de codificación como en la fase de recuperación. ¿Vale? A ver. Entonces, estos experimentos se han hecho utilizando el electroencefalograma. ¿Sabes lo que es el electroencefalograma? ¿No? Te ponen aquí los electrodos, ¿vale? Entonces, para entender bien, el electroencefalograma va poniendo, ya ves aquí, ¿no?, F3, FZ, F4, estos serían electrodos que están puestos en áreas frontales. Estos FC serían en áreas frontocentrales. La C sería en la línea central, ¿no? La P sería en la parietal. Y la O sería en la occipital o parieto-occipital, ¿vale? Bueno, la información que da el electroencefalograma da dos tipos de señales. Una con voltaje positivo y entonces el indicador sube la línea, ¿no?, hacia arriba, o la energía eléctrica puede tener un voltaje negativo y entonces esto lo refleja el electroencefalograma con una línea dibujada hacia abajo, ¿no?
¿Cómo vamos relacionando eventos y respuesta cerebral? Porque vamos controlando el evento, por ejemplo, poner una imagen y observando qué tipo de electrodos se activan primero. Este sería la primera onda de activación positiva. Sabemos dónde está este electrodo, ¿no? Y qué tipo de electrodos, dónde están, se activan primero y con qué tipo de energía, con qué tipo de voltaje lo hacen, si lo hacen con voltaje positivo o negativo, ¿no? Bueno, de una manera no muy específica, pero podríamos referirnos a áreas, ¿no? Eso es, porque ten en cuenta que la energía está localizada en el cuero cabelludo, ¿no? Entonces, hay diferencias cuando estamos haciendo una tarea habitual frente a una tarea en la que estamos formando una intención. Esto sería una tarea de memoria prospectiva. ¿Sí? Cuando estamos formando una intención hay positividad, ¿no? Señales positivas en regiones parietales y señales negativas en regiones frontales. 600 milisegundos después de la presentación de un estímulo frente a el que hay que actuar con una acción prospectiva. También se ha observado una señal negativa sostenida en áreas frontales entre los 50 y los 1000 milisegundos después del estímulo. Y señales positivas en áreas temporales y parietales cuando hay recuperación de la intención, ¿no? De alguna manera cuando el sujeto dice, ¡ay, sí, tenía que hacer esto!, ¿no? Y durante la fase de la recuperación de la memoria prospectiva también se han observado diferencias al comparar la respuesta a una tarea continua y a otra de formación de intenciones. Se ha observado señales negativas en regiones occipitoparietales 300 milisegundos después de la presentación de un estímulo, o señales positivas en áreas frontales, centrales, 200 milisegundos después del estímulo, o señales positivas parietales entre los 400 y 1200 milisegundos después de una presentación de un estímulo. Y también con técnicas de resonancia magnética funcional, esta sí capta la actividad cerebral dentro del cerebro. También se ha encontrado una mayor activación asociada a tareas de memoria prospectiva, pues en regiones prefrontales derechas, ¿no?, que se han asociado al mantenimiento de la intención, y en regiones parietales, que probablemente tendrán que ver con el sostenimiento de algún tipo de tarea atencional. Pues hasta aquí con la memoria prospectiva.